Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, dicen que mi Dios los cría y ellos se juntan. El que comenzó con estos esperpentos de los días cívicos fue Juan Domingo Perón, cuando desde la Casa Rosada le gritaba a la gente que reunía en la Plaza de Mayo, y mañana vacación, vacación, y destruyó ese país y convirtió a la Argentina de uno de los países más ricos del mundo en un país del tercer mundo, en un país destruido, empobrecido, como es hoy, para desgracia, quienes tanto estimamos y respetamos a la Argentina, convertido en un país de tristezas y de lágrimas. Bueno, pero Nicolás Maduro también hizo su día cívico a su manera, de mar. Pues, doctor Fernando, los que creen en Colombia que Gustavo Petro es un iluminado, un ser de una galaxia distinta a la nuestra y que se le ocurren cosas que a nadie se le había ocurrido antes, usted lo acaba de decir, Juan Domingo Perón, y también Nicolás Maduro, quien para supuestamente evitar el máximo consumo de energía, pues decretaba días cívicos y los decreta en Venezuela. Y vaya coincidencia, en el mes de abril, y más coincidencia, eh, los decreta también para evitar que movilicen en su contra. Escuchemos y veamos qué ha dicho Nicolás Maduro de los días cívicos. Es Maduro, no Gustavo Petro, aunque parece que fueran lo mismo. Escúchenlo. Este viernes mañana, bueno, se va a cumplir otra vez. La semana pasada tuvimos un ahorro importante. Yo creo con este llamado que pudiéramos tener un ahorro doble mañana viernes. Como el martes 19 de abril, yo estoy decretando el lunes 18 de abril día no laborable y tampoco va a haber actividad educacional para poder sumar estas medidas especiales de abril. Es por la situación. Dejen el bochinche, ¿vale? Bueno, pero escuchamos a Nicolás Maduro, que parece el clon de Petro, o Petro el de Maduro. Escuchemos a Gustavo Petro haciendo el mismo anuncio, en fechas muy diferentes, pero en el mismo sentido. Aquí está Gustavo Petro el día de ayer, anunciando el día festivo. El problema es que mañana queremos decretar un día cívico en Colombia. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Es decir, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente en donde no hay estrés hídrico y podamos lograr que sustancialmente, más bien marginalmente para ser exactos, puedan subir los embalses del agua potable en la sabana de Bogotá, que sería lo más dramático y difícil en una crisis climática, como la que estamos afrontando. Si tuviésemos que ver los embalses llegar a cero, toda la fuerza pública tendría que... Esta es una genialidad, doctor Fernando. Váyanse a las afueras de Bogotá para evitar el estrés hídrico. Y resulta que los alrededores de Bogotá dependen de los embalses que surten a Bogotá. Así que la diferencia es que usted ya no gastará el agua, qué sé yo, en Chapinero o en Teusaquillo, sino que se la va a gastar en Chía, en Cajicá, en Mosquera o en Funza. No, Esa es la diferencia. no, a mí me parece entender que está invitando es a que la gente se vaya toda para Girardot. Pero para, claro, o pero para, claro. O para Villeta. Los quiere sacar de Bogotá, donde está muy organizada la marcha en contra de Gustavo Petro el día domingo. Claro, doctor Fernando, el miedo que tiene Petro y su gobierno de la marcha de este domingo está evidente en esta ocurrencia abiertamente ilegal.
entre otras cosas, doctor Fernando, un decreto de presidencia, el decreto 500, que es el que establece el día cívico, no tiene precedentes y estuvimos desde muy tempranas horas trabajando en el tema y lo conversamos usted y con el equipo. Doctor Fernando, no existe antecedente en Colombia de que un presidente hubiera hecho cosa parecida, pues porque no existe la posibilidad de que lo haga. Pero además de ser abiertamente ilegal, ya vimos cómo algunos de sus funcionarios, Cielo Rosinque, por ejemplo, que es una de las activistas funcionaria de Gustavo Petro, me extraña que ella es doctora en Derecho, salió a aplaudir y a decir que maravillosa la idea y entonces se van de vacaciones y hay varias preguntas frente a eso. ¿Les van a pagar doble el día? ¿Les van a remunerar por no ir a trabajar? ¿Van a cobrar el sueldo por no trabajar? Eso también es corrupción. Pero Buena pregunta para hacerles, ¿no? sí, claro. Pues, Hablan contra la corrupción, no trabajan y pretenden que les paguen. los servidores públicos no irán a trabajar, le cumplirán la orden a Gustavo Petro con su día cívico. Los colegios que dependen de FECODE no, no tendrán jornada. Entonces los papás a ver qué hacen con los niños el día de hoy, ¿no? Hay un problema, doctor Fernando, que deberían revisarlo. La ley 51 de 1983, que está vigente, establece precisamente que el descanso remunerado de los días festivos se tiene que pagar. Pero Claro. también hay que decir, doctor Fernando, que hay reserva legal para establecer días festivos en Colombia. Solamente el Congreso de la República podría tramitar un día cívico, un día festivo, y no el presidente a través de un decreto grosero, vergonzoso, como el que sacó, que es el decreto 500. Aquí tengo un oyente que me pregunta por el decreto, Jaime Saldarriaga. Jaime, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todas las vamos a publicar para que ustedes lo puedan leer el decreto. Lo cierto es que, doctor Fernando, el famoso decreto de Gustavo Petro le quita competencia al Congreso de la República, pero además cita artículos constitucionales y legales que tienen que ver con atribuciones del presidente para restablecer el orden público. Y pues que uno sepa, aquí no tenemos un problema de orden público, ¿no? No, ni se resuelve dando un día cívico. Bueno, era, era la ocurrencia de Petro, la genialidad de Petro. Perón, Perón, qué grande sos. Y mañana vacación. Y acabó con la Argentina. Y Y viera usted en entonces, las que se encontró Luis Fernando Velasco, que este es el peor de los mundos. Le tiraron la bomba a Luis Fernando Velasco, porque Petro, pues, ¿qué va a responder? No tiene ni idea. Él de cualquier forma sale a decir cualquier cosa, se inventa, así como esto de ayer en la policía, en la General Santander, que fue donde hizo el anuncio, doctor Fernando, es como cuando estuvo en La Guajira. Allá echó un discurso y entonces se inventaba cosas a medida que iba hablando, iba inventando otras, y se le ocurrió una genialidad. Dijo, ya mismo, decreto emergencia económica, ecológica y social en La Guajira. Y puso a correr al jurídico que hoy es, ¿quién lo creyera? Hoy es magistrado de la Corte Constitucional, lo puso a correr y se creó el decreto de la emergencia que lo tumbó íntegramente la Corte Constitucional por ser abiertamente inconstitucional. Eso fue lo que hizo ayer. Veamos a Luis Fernando Velasco defendiéndose del decreto que ni siquiera él mismo entendió porque es que no sabe ni siquiera cómo explicarlo. Aquí está Luis Fernando Velasco. Esta es una decisión que, como todas las decisiones del señor presidente y del gobierno, generan una reacción política. Somos respetuosos de la evaluación que la oposición quiera hacer de estas decisiones, pero lo que es completamente claro es que está en el marco de una campaña de responsabilidad con la naturaleza, un día cívico de la paz con la naturaleza para que hagamos la reflexión, para que entendamos lo que está pasando, para que entendamos qué está ocurriendo no solo en Colombia, en el mundo. Muchos de los que me podrán ver o escuchar han podido ver en el día de hoy unos videos que llegan por Instagram y por otras redes sobre los aguaceros en Omán y en Dubái. En Dubái en un solo día cayó lo que cae en lluvias en todo un año. Esto es Y en absurdo. Omán se habla de más de... La razón del decreto explicada por lo que pasa en Omán y en Dubái es sencillamente ridículo. Ahora, doctor Fernando, veamos qué fue lo que dijo Gustavo Petro, porque obviamente Petro quiso darle alcance a su idea a través de una serie de trinos. Le pido aquí que nos ponga en pantalla algunos de los trinos de Gustavo Petro. Aquí está el primero.
Dice Gustavo Petro citando el lanzamiento para Netflix Latinoamérica de una película, creo yo. Lo siguiente, esta es la película que promociona Netflix, ¿no? Dos revolucionarios armados secuestran un avión en los años 70. Secuestro del vuelo 601, solo en Netflix. ¿Qué tal la invitación de Gustavo Petro? ¿Pero qué escribió Petro? Colegios, universidades y empresas privadas pueden usar mañana como día cívico. Este 19 de abril, día de rebeldía, de lectura, de conversación con la familia y con los amigos sobre la peligrosidad del cambio climático, sobre quién lo produce, sobre qué se debe hacer. Mañana es un día de rebeldía nacional. Mañana conjugamos las fuerzas de la vida, ahuyentamos los convocos de la muerte. Mañana es el día Los de la convocos, vida en la tierra, mi día y tu día. Los los, con- convocos. Sí, los los convocos. convocos de la muerte. Qué horror, Dios mío bendito. Bueno, pero en fin, ¿Y y será con el que idioma castellano está en paz este hombre. yo creo que él quería hablar del verbo convocar, ¿cierto? Las convocatorias, sí, Sí, seguramente, sí, sí. haremos las convocatorias. Entonces, se le ocurrió inventarse la palabra convoco, Ah, pero claro, ya, por decreto también, ahora saca un decreto. el convoco. El convoco, sí. Se Muy bien. reglamenta la palabra convoco en el idioma español y será uso oficial en Colombia. Escribió Entonces, otro trino. Dice Gustavo Petro ante un trino de RTBC Noticias, que hace parte de la máquina propagandista del gobierno, lo siguiente: le solicito a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país hacer de este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica. Están a punto de llegar las lluvias, tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos. bueno, Creo que lo que le digo es la invitación para que nos vamos a Girardot todos, ¿no? Otras cuencas hidrográficas, pero ¿cuáles son? Entonces salgamos de la cuenca del río Bogotá y pasémonos, pues claro, pero el río Bogotá finalmente termina cayendo en el Magdalena, pero nos vamos para Girardot y entonces allá pasamos el día y gastamos energía y gastamos agua en Girardot, pero no nos la gastamos aquí en Bogotá porque hay una situación crítica en Bogotá, porque dejamos acabar los embalses, agotar los embalses, porque no nos anticipamos a lo que se veía venir, porque no hubo gobierno que manejara el tema del agua y el tema de la energía. Por todo eso, entonces ahora la solución es un día cívico para que la gente salga corriendo a otras cuencas cuenta. hidrográficas, ¿es Ujú. lo que dice? Es lo que Ah, dice. Sí. bueno, muy bien, muy bien. Entonces, eso, Ay, Gustavo Petro. bueno, muy bien. Es sencillamente demencial esto que pasa en Colombia. Bueno, Demar, hablemos, Sí. cambiamos de tema porque nos volvemos canzones hablando de la misma convocatoria que hace Petro a un día cívico que nadie sabe qué es porque no existe. Eso es un abuso de autoridad, el de Gustavo Petro. Abuso de autoridad. Pero bien, El, el Senado de la República le dice que no, va a trabajar normalmente. La rama judicial ayer emitió comunicado diciendo que trabajarán normalmente. En Medellín, Federico Gutiérrez dijo que trabajará normalmente, lo mismo hará la gobernación de Antioquia. Eh, Realmente yo no sé quién le va a acompañar. el alcalde de Bogotá se pronunció. Claro, se pronunció en contra de la idea y lo que ha dicho el alcalde de Bogotá es lo siguiente, diciendo que, pues, que Bogotá va a trabajar normalmente. Muy bien. Así que, bueno, Bueno, tenemos trabajo normal. la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que adelantará 6 procesos por presunta financiación irregular en la campaña presidencial de 2022. Sí, dos noticias que ayer se producen, doctor Fernando, de la mayor importancia. Benjamín Ortiz, por una parte, y Álvaro Hernán Prada, magistrados del Consejo Nacional Electoral,
tienen listo un documento en el que darían las pruebas para iniciar el proceso en contra de la campaña de Gustavo Petro por financiación y violación de topes electorales. Esa es la noticia del día de ayer, que no es de poca importancia. Ya vamos a escuchar a Ricardo Roa, que estuvo en la comisión de acusaciones y quedó mudo ante una de las preguntas de los periodistas. Ya lo vamos a escuchar. Lo cierto es que, por otra parte, salió la noticia y lo presentó la Fiscalía General de la Nación, que tiene una indagación en contra de la vicepresidente Francia Márquez por financiación ilegal de la campaña. Lo que ha dicho la Fiscalía es que hay 6 procesos de presunta financiación irregular a la campaña presidencial del 2022, donde aparece Francia Márquez. Están averiguando esos hechos irregulares en la Fiscalía de financiación electoral con fuentes prohibidas, lo que probaría pues que hubo delito. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal encargado del caso, que ayer dio rueda de prensa. Con el tema de financiación de campañas y todo eso. Están en la primera, están en la sexta y se va a continuar como está. O sea, no le sé precisar el estado preciso, exacto en el que está, pero se va a continuar. Sé que en muchos se han escuchado personas, se están haciendo los análisis de dinero, se están mirando las justificaciones que fueron exhibidas ante el Consejo Nacional Electoral, eso está marchando. ¿Vale? Es el anuncio que hace la Fiscalía. Entre tanto, doctor Fernando, en la Cámara de Representantes, Comisión de Acusaciones en Bogotá, compareció por fin Ricardo Roa, que esta semana, el día martes... Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Y gerente de la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Gerente de la campaña de Gustavo Petro y presidente de Ecopetrol, la compañía más importante del país, en manos de este sujeto. Estuvo en la comisión de acusaciones y los periodistas, como es natural, le preguntaron por cómo le fue en la diligencia. Y vea usted cómo el hombre se ha quedado sin palabras. Declaraciones sobre entiendan el carácter de reserva que estos procesos comportan, la recomendación, la instrucción que recibo de los abogados es no pronunciarme en los medios. Les agradezco. ¿Hay razones para formularle cargos por parte del CNE? ¿Usted ratifica? Bueno, tiene una sola palabra. No le preguntaron por su amigo y por los contratos que su amigo tiene. Qué horror. Qué horror. Bueno. En fin. Y eso fue este hombre presentándose ¿en qué sitio? En la comisión de acusaciones el día de ayer, doctor Fernando. En la comisión de acusaciones. Sí, señor. Entonces sí fue a la comisión de acusaciones, que dijimos ayer que no había ido a la comisión de acusaciones, se presentó allá para decir que no hablaba. Así es. Eso fue el día de ayer. Entre tanto, vendrá un escándalo, y esta vez tendrá que ver, doctor Fernando, con el famoso Olmedo López, muy amigo del presidente Gustavo Petro, hombre que fue parte de la lista de los decentes, así se llamaba la lista de ese movimiento político, los decentes. Quiso llegar al Senado de la República en estas elecciones que pasaron, no lo logró, pero Olmedo López está en el ojo de la opinión pública por cuenta, doctor Fernando, de los famosos carrotanques para La Guajira, lo recuerda, ¿no? 46.800 millones de pesos costó el chistecito. ¿Y los tanques? ¿Qué hay de los tanques para La Guajira? Los 8.000 tanques no sirven. Están hechos de fibra de vidrio. Muchos de ellos quedaron bajo el sol y el agua. Es que es apenas normal, doctor Fernando. Unos tanques de fibra de vidrio a la intemperie, en unas condiciones climáticas tan difíciles como las de La Guajira, o las de la costa colombiana, no podría tener otra razón que la de romperse, dañarse, y obviamente no pueden ser utilizados para recoger el agua de nada. Entonces tenemos los carrotanques que no se pueden mover porque no tienen pólizas de seguro extracontractual, no tienen conductores, no tienen asignado rubro sobre temas de combustible para que puedan funcionar, y están todos parqueados porque pues no sirvieron. Porque además, en las primeras pruebas que se hicieron, los carrotanques sufrieron
un pequeño problema, y es que al meterse al desierto terminaron enterrados y tuvieron que desocupar la capacidad de agua que llevaban para poderlo sacar del atolladero en el que se metieron. No sirven los carrotanques. Lo cierto es que ya Olmedo López dice que el ministro Luis Fernando Velasco tiene muchas cosas por aclarar en este proceso. Muchas cosas por aclarar. Bueno, y mientras tanto en Arauca la gente se sigue matando. Los del ELN con los de las FARC. Puro tráfico de drogas. El conflicto de Colombia, la tragedia de Colombia, el dolor de Colombia se llama cocaína. ¿Cuándo lo entenderemos? En Arauca se sigue matando la gente. Ahora es el alcalde de Arauca el que dice, aquí tengo muertos todos los días. Uh-huh. Entonces es espantoso lo que está ocurriendo en Arauca. Bueno, y mientras tanto, decretamos día cívico para hablar sobre el medio ambiente y para que las familias se reúnan a conversar sobre el tema. Qué horror, por Dios. Pero se reúnan en otro sitio, ¿no? Hay que cambiar de cuencas hidrográficas. Yo no sé si le faltó que por decreto dijera que la salida de Bogotá tenía que ser en orden y a pie, porque si uno se va en el carro o en la moto, pues contamina porque utiliza combustibles fósiles. No, es descabellado. Claro, lo que pretendía era un puente festivo desde el viernes. Yo no sé si le apuntaban a que todo el mundo iba a estallar de júbilo ayer, emocionado. No, todo el mundo estalló de indignación, porque además, doctor Fernando, hoy se producen pues 2 celebraciones en la vida de Gustavo Petro. Por una parte, el cumpleaños suyo, porque cumpleaños Gustavo Petro, y por otra parte, recuerde usted, celebran lo ocurrido en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, ¿no? Cuando le dan la importancia a lo que es el movimiento M19, grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro. Escribía ayer la senadora María Fernanda Cabal si lo que celebraban ayer con el 19 de abril era la toma al Palacio de Justicia, que dejó a más de 94 personas asesinadas por parte de la guerrilla del M19, si lo que celebraba eran la tortura y muerte, asesinato de José Raquel Mercado, el sindicalista que mató el M19, si lo que celebraban eran las tomas a las embajadas, o el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, o los más de 557 secuestros que ejecutó el M19. ¿Qué celebran hoy con el M19? La pregunta que se hace la senadora Cabal. Recuerde que hemos hablado muchas veces de la manera como tenían los del M19 a sus secuestrados, en unos huecos bajo tierra, y parece que el que los cuidaba a esos pobres infelices que estaban en condiciones absolutamente inhumanas, era Gustavo Petro. Vale la pena que recordemos algunos nombres de los secuestrados de entonces, que aquello fue una cosa pavorosa, los secuestrados del M19. Entonces, ese es el día de la rebeldía y eso es lo que hay que celebrar. Válganos Dios. Sí, porque lo llamó el Día de la Rebeldía, doctor Fernando. Un dato que no es de menor importancia: el domingo vamos a estar en la Hora de la Verdad muy pendientes para llevarles a ustedes el minuto a minuto de la Gran Marcha Nacional, así que no se lo pierdan. Estaremos desde las 11 de la mañana, igual todo el día estaremos enviando videos, fotografías del cubrimiento de la Gran Marcha, pero también haremos una transmisión sobre las 11:30 o 12 del día para que ustedes se enteren de cómo avanzan las marchas en el país. Y me escribe un oyente desde Pereira y me dice, por favor, reafirmar los puntos de encuentro desde las 10 de la mañana. Macro Dos Quebradas, San Andresito, Gobernación Parque Olayarrera. Único punto a donde va a llegar la marcha es la Plaza de Bolívar de Pereira, para que lo tengan en cuenta los oyentes de Pereira. Muy bien. Bueno, queridos amigos, entonces no nos despedimos hasta el lunes, sino que nos despedimos hasta el domingo a las 10 de la mañana, cuando estaremos todos en el punto de la marcha. La marcha para protestar contra este gobierno indigno de serlo, que le está causando tanto daño a Colombia. Tanto dolor, tantas lágrimas, tanta miseria, tanta pobreza que se le debe a este gobierno. Hasta el domingo a las 10 de la mañana, y así nos despedimos, porque regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho.
Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.